días a todos. Gracias a Teatro Luchana, Teatro Pavón, a José Maya por dejarnos este espacio y organizar estos encuentros. Y bueno, pues hoy tenemos un ciclo a partir de hoy sobre José Ortega y Gasset, nuestro filósofo, igual que María Zambrano es nuestra filósofa. José Ortega y Gasset podemos decir que es nuestro filósofo español, uno de los más importantes. Y bueno, pues hoy hemos traído a los grandes filósofos españoles actuales, dos de los mejores filósofos que tenemos actualmente en España, grandes conocedores los dos de José Ortega y Gasset, pues para que introduzcan este congreso sobre Ortega y Gasset. Y hoy tenemos una cosa especial porque van a hacer un diálogo entre los dos sobre este gran pensador, ¿no? Estamos intentando, a través de los grandes filósofos españoles que tenemos en nuestro país, pues pensar el presente, que es muy necesario, ¿no? Para un poco anticipar el futuro, reflexionando desde el pasado, ¿no? Y por eso hemos invitado a estos dos grandes filósofos que ya conocéis, pero pues alguno no, pues voy a leeros un poquito una semblanza breve suya. Ignacio Gómez de Liaño, ya lo conocéis, es un escritor, filósofo, traductor, poeta, ¿no? Es considerado su producción como una referencia cultural dentro del panorama hispano actual, bueno, e internacional. Es un poeta experimental, miembro fundador de la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, participó como coordinador del Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo, miembro de una familia hidalga procedente de Peñaranda de Bracamonte. Su obra sobre Salvador Dalí fue elogiada por el pintor y amigo de Ignacio. Y bueno, currículum académico, pues es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Estética y Composición en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante de la Universidad de Estudios Extranjeros en Osaka, Japón, profesor visitante de la Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín, en China, y es colaborador actual, bueno, lo ha hecho también anteriormente en el pasado, en ABC, El País y El Mundo y en otras revistas especializadas. Y vamos a por Agapito, maestre. Puedes pasar, presentarnos somos así, infames. Como que impresentable, todo lo contrario. Pues mira, me parece que... A ver, sí. Un momentito. Un segundito. Agapito. Es que... Si te vale, pues coge, yo qué sé, esto mismo. Mira, coge el mismo. Ahí, esto mismo, ¿sabes? Aquí. Ya nos conocemos. Bueno, pues cojo esto mismo. Agapito Maestre es filósofo, escritor y catedrático, tiene una importante docencia de filosofía moral en la UCM, columnista en Libertad Digital y El Imparcial y tertuliano de radio en el programa Es la tarde de Dieter, licenciado en Filosofía y Letras, en Sociología, en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía con premio extraordinario. Ha investigado y enseñado en universidades de Europa y América. Autor de innumerables artículos y decenas de libros. Su bibliografía acopia títulos como El poder en vilo, El vértigo de la democracia, El pulso del pensamiento, La escritura de la política, Meditaciones de Hispanoamérica, El fracaso de un cristiano, Latidos culturales y Ortega y Gasset, el gran maestro. Fue entrevistado por Jorge Casemiro en La Razón en Vena, Unión Editorial 2001. Muchísimas gracias. Pues aquí os dejo, luego después del diálogo pues habrá un turno de preguntas y un agape que tendremos posteriormente. Si necesitan salir al servicio, bajando esta escalera tienen el de caballeros y bajando esta otra, la de señoritas. Bueno, muchas gracias. Bueno, me permito empezar yo, pero es más bien para sugerir que quizá debemos empezar antes que con un diálogo, con una breve exposición de lo que pensamos de Ortega, cada uno de nuestra manera, y después ya nos... O sea que yo sugeriría que fuese el primero Agapito, porque el libro este de Ortega, el gran maestro, demuestra que tienes un conocimiento no solo muy completo de la trayectoria filosófica e intelectual de Ortega, sino también de cómo le han tratado muchos autores que se dicen orteguianos o anti-orteguianos o post-orteguianos, de todo. O sea que tiene una documentación sobre la obra de Ortega y sobre lo que otros han comentado sobre Ortega, que merece la pena que empiece, porque yo más bien me voy a reducir al tema sociológico. Yo lo tuve
Bueno, luego lo contaré, pero ahora Pito. Bueno, pues muchas gracias. No puedo contradecir a una gloria nacional y por eso voy a empezar, porque me obliga a él. Pero si no, debería empezar. Lo digo de verdad, o sea, que no es un juego de palabras. Es decir, que seguramente Ignacio os dirá cosas mucho más interesantes que yo de Ortega. Pero ya que me cede la palabra, yo voy a empezar con una lectura, pues, como diría Hegel, para aquí y ahora. Perdonad que cite a un filósofo alemán, porque podría haber citado pues, a un filósofo español, pero bueno, los filósofos españoles pues estamos en una tradición que precisamente por ser españoles somos universales, y por eso cito a este Hegel pues, como un provinciano, ¿no? Podría haber Hegel, ni Kant, o sea, la cultura europea en general, no me refiero a la filosofía, sino a la cultura en general, después de Alfonso X el Sabio, todo depende de lo que ha hecho España. O sea, y no estoy exagerando, Por tanto, creo que es una dimensión, o sea, que cuando un hombre, pues yo qué sé, Guillermo II, habla de la política mundial, claro, la política mundial no se puede entender sin la política española, ¿no? Por ello, suena pues un poco ridículo, se han tenido que hacer películas, pero la primera globalización, pues no la primera, es la única, la gran globalización, que es la española. El otro día, pues, presentando en el homenaje que se le ha hecho a Ignacio en el Ateneo, pues un compañero nuestro, un tipo estupendo, fantástico, pero coño, se tiró una gran parte de su conferencia, y eso lo dije a él, pues diciendo, bueno, los tipos de filosofía, y que también se trataba de justificar que, en fin, que la filosofía es una tesis muy sencilla y que el gran constructor de la cultura española, que fue el siglo XIX y XX y del que vivimos todavía, incluido Ortega, pues es la tesis más elemental de don Marcelino Menéndez Pelayo. Es imposible hacer filosofía sin literatura. O sea, eso es algo que ya empiezo a criticar a Ortega, algo de lo que no se dio cuenta Ortega, me parece. O sea, para que veáis que no hago una apología, porque aquí en esta sala hay personas que conocen este libro seguramente mejor que yo, porque claro, eso del sujeto y el objeto, pues uno no se conoce a sí mismo, pero sin embargo, José Luis Roldán conoce muy bien este libro, porque ha hecho no solamente un trabajo de fin de carrera, sino dos, y doctorado, y lo digo sinceramente, o sea que no, o sea, seguramente él se sabe de memoria muchas más partes de ese libro que yo. Por eso digo, y que incluso me ayudó a seguir investigando en Ortega y en Menéndez Pelayo, y entramos en Menéndez Pelayo y José Luis hizo un trabajo magnífico comparando a Menéndez Pelayo, sobre todo la razón histórica, la idea de razón histórica de Ortega en Menéndez Pelayo, y llegamos a la conclusión de que en efecto seguramente había teorizado muy bien la razón histórica Ortega, pero quien lo había practicado era Menéndez Pelayo, y desde luego el primero que usa los términos, los conceptos razón histórica o razón vital no es don Marcelino, ni es tampoco Ortega, sino que es Miguel de Unamuno. O sea que en esto sería imposible entender la obra de Ortega sin el diálogo que Ortega establece a veces con mucha... En fin, se enfada, porque claro, es joven, Unamuno es un hombre mucho más serio y tal, cuando él cree que va a descubrir el mundo porque va a atraer a los neocantianos, y ya estaba de vuelta Unamuno de esa historia. Por fortuna, Ortega al final no al final, en la mitad de su vida se da cuenta de la importancia, bueno, y de hecho ya no digamos cuando se exilia de la República. Nos recordemos que Ortega se salva de milagro. Luego contaré esta anécdota, bueno, no es una anécdota, es una cosa muy seria. Pues ya en el 36 es cuando, muchísimo antes, seguramente en el 32, cuando Ortega se retira por completo de la vida política, no de su compromiso con España en absoluto, sino que se retira de la vida política, empieza lo que yo he llamado, pues la segunda navegación de Ortega, que empieza a pensar sobre su propia filosofía. Es decir, que Ortega es un gran filósofo, pero a su vez es un gran historiador de la filosofía y un gran historiador de su propia filosofía. Este es un punto muy importante. Ahí empieza a descubrir lo que, empieza a escribir realmente sobre algo que él siempre había tenido, no digo un prejuicio,
sino era más bien un presupuesto del que quería salirse. Es una cuestión previa a la filosofía, que era pensar la nación española en términos casticistas, pensar la nación española en términos historicistas. Más aún, porque es que elijo este tema, de los muchos que hay de Ortega, para introducirnos, porque creo que la vigencia de Ortega, de toda la obra de Ortega, hoy más que nunca, digo hoy, el 7 de abril del 2024, está más vigente que nunca. Y yo creo que milagrosamente en el año 1910 él publica un texto portentoso, ¿no? Donde reconoce ese texto que todo el mundo cita, pues el problema fundamental de España, ¿cuál es? Bueno, primero España, la nación española no existe. Entonces creo que si eso era vigente en el año 10, imagínense ustedes en el año 2024, cuando tenemos un gobierno, por eso digo que empiezo aquí y ahora, sería una ingenuidad por mi parte no empezar con esto. O sea, es decir, España, yo creo que desde febrero del 2020, pero ahora desde septiembre, octubre, cuando tomó posesión este último gobierno, de 2023, pues podríamos decir que España prácticamente no existe. No existe España, la nación española no existe. Está en manos de terroristas, exterroristas, separatistas, comunistas, de gente que su único objetivo político es la destrucción de la nación española. Por lo tanto, claro, no puede esto estar más vigente. Es decir, esta idea de nación española. Desde la perspectiva que ustedes quieran, de la perspectiva que queráis, la idea de que España como nación hoy no existe, la idea de nación española es fundamental. Yo, en mi libro de Ortega, perdonen que hable en términos de umbraliano, ¿no? O de umbral, no voy a hablar de mi libro, podría hablar de libros posteriores que he escrito al libro de Ortega, y precisamente uno que saco en el año 2020, pues trata este asunto de modo radical. ¿Por qué nosotros, cuando digo de modo radical, por qué leemos a Ortega hoy? Y entonces, como me dijo Ignacio que le iba a leer unos textos, pues yo esta mañana, pues la verdad que estaba un poco perdido, digo, pues de Ortega me cuesta mucho más, pero este es más reciente, elijo un texto de por qué leer a Ortega hoy. Y entonces, en este texto reciente, pues yo me atrevía a decir, a pensar la idea de nación de Ortega, que vertebra toda la obra de Ortega desde el principio hasta el final. Es decir, desde los primeros textos de Ortega hasta el final. Y si hay un pensador de la nación en España y en Europa, es Ortega. En el mundo. Claro, la idea de nación en Ortega nunca nadie puede entenderla en términos historicistas, caracterológicos o algo parecido, como lo han entendido Américo Castro, Sánchez Albornoz o incluso una parte de Pelayo. Estamos hablando de un filósofo de la política extraordinario, donde lo que llamaría un pensador, bueno, un pensador, un gran historiador de la filosofía, con el cual yo trabajé mucho tiempo y que me enseñó muchas cosas, y un buen tipo, Jürgen Habermas, llamaría cómo las sociedades pueden, cómo los individuos pueden adquirir su identidad. Una identidad individual y colectiva a través de la colectividad y, sin duda alguna, el problema fundamental que se ha planteado la filosofía política, bueno, pues en los años después de la Segunda Guerra Mundial, pues es cómo sustituir la idea de nación por otra cosa que sería la idea supranacional, multinacional. Claro, eso, el único que lo ha pensado en Europa, sigue siendo Ortega, nadie más. La identidad de un individuo no es la más grande, la más perfecta, la identidad nacional, sino que hay posibilidades de adquirir esa identidad a través de una cosa que se llama la identidad europea. Es el único que lo ha pensado. De hecho, bueno, hay el texto del año 1910 al que me estoy refiriendo, pues casi muchos de estos mindundis que tenemos en la política europea y española, estos sinvergüenza, son los más grandes sinvergüenzas, del destrozo que hay en Europa, del destrozo que hay en España, pues ni siquiera saben que el himno musical que usa la Unión Europea, donde vayamos, ¿qué te pone? El himno de la alegría, 1910, lo tiene, lo recoge Ortega. Es decir, a la alegría a través del dolor. Entonces, en este punto sí creo que es muy importante que no estamos hablando de un pensador español, sino de un pensador mundial, por ser español. Y naturalmente
no lo he dicho esto a uno de paja, ni para provocar, ni nada por lo contrario. Al contrario, es imposible entender la cultura mundial, la cultura especialmente europea, occidental, sin la cultura española. En ese punto, claro, nadie puede en su sano juicio creer que nosotros, por ser españoles, no tenemos ni una lengua ni unas categorías que sean muy superiores, por supuesto, a las francesas, a las sajonas y a las germánicas. Por eso digo que esto es algo que Ortega se da cuenta inmediatamente desde el año 1910. Naturalmente, él, en un momento dado, dice, bueno, Europa, ¿qué ha dado Europa? Y es el famoso pues, la solución de todos los problemas de España están en Europa, España es el problema y no la solución. Y va cambiando paulatinamente. Y, sobre todo, el cambio es prácticamente radical cuando el gran error que comete Ortega y que a los 7 meses se da cuenta y escribe el gran texto de Ortega, un texto portentoso de filosofía política, que es la rectificación de la República, en un teatro de la ópera. Yo creo que ese texto de la rectificación de la República, junto con la redención de las provincias, junto con Vieja y Nueva Política del año 14, marcan su reflexión sobre España y sobre la nación. Fíjense que estoy hablando de textos que aparentemente son menores, ¿no? Son mayores. Y eso es algo, después nos hablará de este asunto mejor que yo, seguramente Ignacio, porque lo conoce mejor, un discípulo de Ortega, y es el gran discípulo, a mi juicio, el que hace la edición de las obras completas de Ortega, de la gran edición de las obras completas, que es Paulino Garagorri. Que, bueno, es decir, no voy a entrar con un asunto filológico, pero es bochornoso, en fin, lo digo muy de pasada, no tomo, en fin, no hago sangre, pero la edición de las obras completas que se han hecho, que eso es un desastre, un auténtico desastre, hasta el punto que uno de los textos fundamentales de Ortega, que es filosofía, en la edición octava, que siempre hace el resumen Fernando Vela, que es un gran escritor, pues en una de esas lecciones pues, han eliminado la nueva edición. Si vosotros leéis que filosofía en cualquier edición siempre aparecerá al final de esa lección, la modernidad tiene su base en el cristianismo. Pero no han eliminado una línea. No se dice por qué. Uno cuando va al final intenta escudriñar por qué han eliminado esto. Y entiende muy mal redactado el que ha hecho esa edición, o que pone esa nota, no se sabe quién es, pues dice, bueno, es que eso eran unos resúmenes que hacía Fernando Vela. No, mire usted, por esa misma razón tendrían que haber quitado todos los finales de esas lecciones, porque las había hecho Fernando Vela. Qué curioso que solamente quitan esto. Entonces, por poner solo un ejemplo de la perversidad que suponen esas obras. Entonces, no quiero, me voy a autolimitar, voy a coger el teléfono porque si no... No te preocupes. No, ya, pero por el tiempo, ¿no? Voy a autolimitarme, que yo creo que eso es bueno. Entonces decía que sería un poco absurdo el leer a Ortega hoy sin circunstanciarlo. Es decir, y en este sentido, en este libro de Entre telas de España, pues yo hay 2 lecciones que se las dedico a Ortega, de este libro que tiene 16 lecciones, pues le dedicamos lecciones, o sea, capítulos. Entonces le dedico uno especialmente a España como un plebiscito cotidiano, que se puede encontrar en las obras, digo, en estas 3 obras que he citado y que editó, magníficamente editadas, Paulino Garagorri en las ediciones del Arquero. Vieja y Nueva Política, la redención de las provincias y después la rectificación de la República, que son títulos de sus grandes conferencias. Entonces alguien puede pensar que, bueno, pues que eso es la obra política de Ortega. Igual que Paulino Garagorri, en el volumen 10 y 11, recoge magníficamente todos los textos políticos de Ortega. Lo que él llama, estos mismos 3 libros los recoge ahí, desde que Ortega, en fin, está muy bien visto esa historia, pero eso no es la filosofía política de Ortega, no es la única filosofía política de Ortega. Es decir, ahí está contenida la gran filosofía política de Ortega, pero si uno elige en el año 14 las meditaciones del Quijote y las pone al lado de Vieja y Nueva Política, son de 1914. Y claro, las meditaciones del Quijote es el libro pues, más español, la gran reflexión política. No entro ahora
la interpretación que hace del Quijote, que eso es otra historia, pero claro, en el año 14 él dice exactamente lo mismo, la misma idea de vieja y nueva política. ¿Yo qué hago? Filosofía. Bueno, hago ensayo. ¿Qué es el ensayo? Es filosofía, es ciencia, pero sin la prueba explícita. ¿Qué significado tiene esto, el ensayo? Y vuelvo a la presentación que hacía ayer muy bien, anteayer, Ilia Galán, el viernes. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la singularidad de la obra de Ignacio Gómez de Liaño? Pues la singularidad hispánica. Yo no tengo por qué justificar que su obra literaria no es filosófica, es que se le cae. Cualquier obra española está bien escrita, si es de filosofía, tiene que estar bien escrita. Y Ortega se da cuenta de una cosa que después repetimos, bueno, hacer filosofía para los académicos es muy fácil, es facilísimo. Escoger, se hará mejor o peor calidad, se citará mejor o peor, pero al fin y al cabo, hacer filosofía para otro que conoce la terminología es sencillo. Ahora, hacer filosofía para que la entiendan todos, eso es difícil. Y esa es la singularidad de la gran filosofía española. Y por eso citaba antes, ¿cómo vas a ver los diarios de Ignacio Gómez de Liaño y no vas a ver ahí una gran obra literaria? Entonces nosotros tenemos esa tradición y Ortega está en ella. El que después todos los tópicos, bueno, ha sido un tipo genial, claro, al decir, bueno, ya los títulos de sus libros son una maravilla, pero diríamos, es decir, la filosofía, la cortesía del filósofo es la claridad. Bueno, pero volviendo a la idea de nación, que es la que más me preocupa, y me ocupa, y a todos nos debería ocupar, pues yo diría que si tuviera que leer a Ortega, yo diría que sería ingenua la lectura de la filosofía de Ortega sobre la nación sin tener en cuenta que el gobierno actual de España, dentro del programa depende del programa de los partidos separatistas. Es ocioso ejercicio académico enumerar las singularidades de la idea de nación de Ortega sin preocuparnos y ocuparnos de su transferencia a una vida pública dominada por una única directriz. El gobierno de España depende de quienes trabajan por la destrucción de la nación española. Ridículo relato haríamos sobre la idea orteguiana de nación española sin contrastarla con la realidad de un gobierno de España conformado por comunistas, socialistas y separatistas, que lejos de defender la unidad nacional, diseña, programa y ejecuta cotidianamente medidas coadyuvantes a la desaparición del régimen político basado en la soberanía nacional de todos los españoles. Es decir, que yo no penséis que he venido aquí a provocaros, sino que lo tengo escrito y muy bien, bueno, creo yo, razonado al menos para mí. O sea, leer a Ortega hoy es porque Ortega, ¿cuál es el fundamento? ¿Por qué Ortega es referencia mundial de grandes autores? No de peleles, no de los que después haréis la crítica a la ideología que se ha creado sobre Ortega. ¿Por qué Albert Camus dice, si es por lecturas de Ortega, yo soy el primer discípulo de Ortega? Si uno es discípulo de Ortega, por lo que ha leído, yo soy el primero. Podría citar otros cuantos autores, por ejemplo, a Saul Bellow. Saul Bellow pues es una maravilla. Llega un momento a decir, pues miren ustedes, la iluminación de las ideas en el mundo es española, por Ortega. Está recogido en muchos sitios. Bueno, podría naturalmente hablar de lo citado a un premio Nobel, a dos premios Nobel, Camus y Bellow. Y cito a un tercer premio Nobel porque es importante, porque es el gran discípulo de Ortega. Es el gran discípulo de Ortega y además es poeta, que es Octavio Paz. Octavio Paz seguramente ha sido el que ha dado en el clavo de una... Vamos, ha dado en el clavo. Es el que ha mostrado con una brillantez por qué Ortega, qué ha aportado Ortega a la filosofía mundial. Él dice una cosa muy sencilla, no voy a... Lo resumo para no agotar mi tiempo y dejar hablar a Ignacio, que charlemos de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ha conseguido que toda la historia de la filosofía, hacerla, se la ha inyectado en vena y nos ha mostrado cómo y para qué.
valen las ideas. Es decir, Ortega es doblemente un filósofo de la política, porque estudia las condiciones de las ideas y además no deja de pensar permanentemente, continuamente, el para qué de las ideas. Eso que se ha dicho, que los españoles no pensamos por pensar, pensamos para algo. Eso lo ha visto magistralmente Octavio Paz. Lo habían visto, por supuesto, ha sido uno de los mejores que lo ha expresado. Sin duda alguna, coetáneos de Ortega lo expresaron también bellísimamente. Está el primer editor de las Meditaciones del Quijote, edición maravillosa, hecha por un poeta, que yo a este libro estoy a punto de llamarle el gran imantador, es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es el primero que se da cuenta, se percata del significado que tiene Ortega, las ideas, la filosofía, expresadas de este modo, y sigue siendo la mejor edición que se ha hecho de las Meditaciones del Quijote, la que hizo Juan Ramón Jiménez, imanta, atrae permanentemente. Yo no voy a hacer, por eso digo, no voy ahora a hacer la lectura, por así decir, de los grandes que han seguido a Ortega. Sin duda alguna, creo que la Escuela de Madrid, la Escuela de Ortega, entiéndase como se quiera la Escuela de Madrid, no hay en la filosofía mundial del siglo XX algo que se le pueda homologar, parangonar, comparar. No hay nada más grande. Esto también es algo que yo aprendí una tarde fría, muy fría, en la calle Blasco de Garay, en la casa de Julián María. Ya muy mayor, 4 años antes de su muerte, pues estaba con mi amigo César Alonso de los Ríos, que en paz descanse también, entrevistándolo. Fue una entrevista que hicimos después en la ABC, luego salió cuando murió. Y me dijo dos cosas. Bueno, una que yo le pregunté, oiga, algo haría mal Ortega, y dijo, siéntate ahí ya cuando nos íbamos. Y entonces empezó a hacer una crítica dura, que la tiene en su obra, por otro lado. Pero me dijo, lo más grande que ha hecho Ortega es que no hay ninguna escuela contemporánea comparable en el mundo con tantos números de filósofos cuantitativa y cualitativamente que se pueda comprar. Y entonces, el bueno de Julián María, muy listo, muy inteligente, dice, dime en Francia, el existencialismo, a ver, uno, sal, después de este ¿qué? A ver, dime en Alemania. Y elegía uno o dos. A ver, dime en Inglaterra, después de esto ¿qué? Compara eso con lo que ha dado España. Y claro, uno se quedaba asombrado porque, claro, inmediatamente dice, bueno, don Manuel García Morente, que se consideraba el gran discípulo de Ortega, aunque era mayor que él. De ahí abajo, pues, y he citado a don Manuel García Morente para hilarlo, para vincularlo a uno de los grandes discípulos y realmente crítico de Ortega, que crea toda una ideología sobre Ortega, que muchos sin saberlo, otros sabiéndolo, se ha desplegado a partir del año 55, que es cuando muere Ortega, hasta convertir al bueno de Ortega en poco menos que una piltrafa. Gao. José Gao, perdonad. Pero es importante decir esto. ¿Por qué José Gao? José Gao se podría decir que era, de día era orteguiano y de noche era un diablo anti-orteguiano. Gauss es el representante típico del filósofo rey. Es el representante típico del que, en fin, ni siquiera fijaros hasta qué punto era soberbio, en el peor sentido de la expresión soberbio Gauss, que dice, yo no estoy exiliado, estoy trasterrado. El tipo es una cosa de lectura, ¿eh? ¿Y qué hace, qué inventa Gauss? Pues bueno, viene a decir que iba a traer un libro que en unas ediciones que yo tengo de las conferencias profesionales de Gauss, pues esos dos artículos, pues viene a acusar a Ortega de que era un antidemócrata, poco menos. Y eso caló mucho. Aparte de todas las risitas que se hacían de ahora hay un novelista, un vulgar novelista que escribe una novela, que era médico, psiquiatra y tal, una exposición ahora en la Biblioteca Nacional, que siempre se cuenta el chistecito, ¿no?, de tiempos de silencio, que si se reía la manzana y tal. El cachondeíto, para desprestigiar a un autor.
el de Tiempos de Silencio. El de Tiempos de Silencio. Uno de los hijos de la burguesía vasca más eminente. Nunca fue ni siquiera a la universidad, a los colegios. Tenía, bueno, pues que después se hizo famoso, pues la manzanita. Ahí el cachondeo ha sido después terrible. Casi hay una inmensa bibliografía. Se podría hacer toda una enciclopedia sobre la ideología conocida sobre Ortega. Y yo os voy a decir hasta qué punto esto ha tenido importancia, que yo al repasar algunos libros de esa inmensa ideología asquerosa, basura, mentiras, falacias, engaños, que lo más suave que se ha dicho, pues este era un fascista. Cuando hago este libro lo mando a esa editorial Arielsen, de Planeta. Y tengo la carta por ahí, y cuando queráis lo puedo hacer pública, y por eso lo cuento ahora. Y me mandan una carta diciéndome, oye, mira, repito, nunca se había hecho un libro como este donde se pasara revista algunas obras. Ellos me dijeron que era el único que se había atrevido a eso. La verdad es que son 10 o 12 obras, que las puedo señalar y puedo decir los nombres y los autores y tal, ¿no? Incluso hay biografías. Claro, lo más terrible de esta historia, yo no sé cómo llamarle, caínismo, ¿no? Es cosa cainita, ¿no? Alguien que hace una biografía así de gorda sobre Ortega y cuando llega uno a la política, ¡buah! Este es un tirano. Pero, no me refiero ya al del maestro Leberiano, eso es una locura. Cualquier país no hubiera publicado ese libro. Eso me decía César Alonso de los Ríos. Pero ¿cómo le puedo publicar esto? Que nuestra una gloria nacional se le pisotee. Con la colaboración, naturalmente, de quien dejara entrar en los archivos y en las cartas y en la vida privada a este hombre en la Fundación Ortega. Pero claro, alguien tiene la responsabilidad de que han dejado esto. Desde eso hasta el libro de aproximamiento. Yo no conozco la palabra aproximamiento. Tampoco. Sería aproximación a Ortega. Es decir, también nombro al otro, ahora creo que es el que hizo la biografía esa tan gorda, es el director de Opinión del País, Gracia, tal Gracia, ¿no? Jordi Gracia. Sí, Jordi Gracia. El libro es una desgracia. Bueno, hay muchos libros que trato, yo mando el libro y me dicen, mira, nos gusta muchísimo este libro, pero claro, no podemos sacártelo. Puedo enseñar y hacerlo público. Bueno, ¿por qué? Hombre, es que te metes con los libros que tenemos publicados y tenemos que venderlos. Bueno, pues es así entonces. Lo digo porque es importante esta idea nada más, y con esto voy a ceder la palabra, haciendo un pequeño resumen de las cosas que he dicho ahora, a Ignacio. Creo que la crítica a la ideología sobre Ortega es todavía hoy necesaria. O sea, es tan importante, o sea, una filosofía sobre la ideología que se ha construido en torno a Ortega es hoy tan importante como la etapa, en fin, como los años 50, cuando él muere. Creo que sigue siendo un elemento central. Mientras que no leamos a Ortega con mirada limpia, mientras que no leamos a Ortega con mirada limpia, no solamente a Ortega, sino a Unamuno con mirada limpia. Digo lo de Unamuno porque es importante, porque ya está bien de que nadie lea el resentimiento trágico de la vida de los hombres de los pueblos, o sea, el último texto que tiene antes de morir, para saber qué era. Mientras esté ideologizada la figura, se cuente el rollo ese sobre la falange y tal, ¿no?, de Unamuno, mientras no hagamos una lectura con mirada limpia de la obra de Menéndez Pelayo. He elegido a estos tres autores, perdonadme por ir rápido. Creo que no habrá una cultura digna de ese nombre en España. Mientras sigamos diciendo que Menéndez Pelayo, Ortega y Unamuno pues son eso, unos fachas, no habrá viabilidad. Este país no es viable políticamente ni culturalmente. Y por eso he dicho, ni tampoco podríamos pensar la idea de nación, en la cual yo no voy a, en fin, solamente abundar en la idea de nación, pues sería estar una tarde, ¿no? Creo que es muy importante, pero que desde luego, y eso es lo que quería dejar claro, la idea de nación en Ortega, de todas las singularidades que tiene, de la riqueza, del concepto de nación, mientras eso no se asuma, pues no entenderemos nada. Y digo esto de nación porque recientemente, hace unos años, un par de años, gente que podría citar también con nombres y apellidos,
grande teórico de la nación española, pues hay una tesis doctoral así de grande, dirigida por gente que, bueno, ya no voy a decir más nombres porque ya me he creado bastantes enemigos hoy, pero bueno, tampoco tengo ningún inconveniente. La tesis fundamental es que no había idea de nación, que este era poco menos que un idiota, que Ortega era un idiota, o sea, no había pensado la idea de nación, ¿no? Entonces, con eso os digo todo, una tesis de hace 2 años, y se sigue repitiendo, y se va uno a las fundaciones a Ortega. Yo creo que las fundaciones ya están hechas para que no leamos a los autores, sino que algunos vivan de esos autores y ya está, que la gente no los lea. Entonces, bien, creo que hoy releer a Ortega, vamos a leerlo sencillamente, con mirada limpia, creo que es lo mejor que se puede hacer para elevar lo que él quiso elevar. El objetivo de toda la obra de Ortega es elevar el nivel en todos los órdenes de la vida española. No solamente en el orden cultural, en el orden social, económico, y por supuesto eso exige, y esa es la lectura de este libro, pues una idea de política. Yo creo que es difícil encontrar un filósofo de la política más grande que Ortega en España y en Europa, porque, con esto termino de verdad, se adelanta Ortega por lo menos 50 o 60 años a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nadie ha estudiado tan bien como él, como el Estado liberal, Estado democrático, Estado liberal, Estado democrático. Ya no hay, cualquier otra cosa no es un Estado democrático. Nadie lo ha pensado tan bien como él, al lado de su contrario bárbaro, que no es la dictadura, podemos llamarle dictadura si queréis, que es el totalitarismo. Es decir, nadie como él se ha adelantado a toda la filosofía política contemporánea, a toda la filosofía francesa de Cornelius Castoriadis, Collot Lefort y tantos otros, que aún viven algunos, Marcel Gauchet. Nadie se había adelantado más que Ortega. En Alemania, por ejemplo, todos los teóricos radicales de la democracia, no digamos ya a todos los teóricos liberales como Isaiah Berlin, que han sido críticos del totalitarismo, etc. Nadie como él lo pensó eso a través de una idea que está en el año ya 7, la democracia mormosa. Es decir, si uno quiere saber qué es democracia, tiene que leer a Ortega. Ortega dice muy claramente en sus textos, de todas las épocas, ¿no? Pues mire usted, el poder público, si no se autolimita, no hay posibilidad de democracia. Y naturalmente eso tienen unos responsables, que son los políticos, ¿no? Y en el principio liberal, nadie como Ortega ha pensado la libertad como destino, como necesidad y como voluntad. Me voy a autolimitar ya, perdóname Ignacio, o sea que no es, porque ya me he pasado un montón de... si yo tuviera que concluir sacando, pues extrayendo algo que a mi juicio fuera clave para aquí y ahora, pues sería el rescate de la política. La política es la convivencia con el adversario, con el enemigo. Ortega nunca dio una opinión, ni política ni de otro tipo, que no considerase al otro. Efectivamente, el pensamiento de Ortega en ese sentido es un pensamiento alegre, jovial. Es lo contrario de lo que hay hoy en España. No digamos la academia, la universidad, eso no existe. Nos podrían cerrarlo y no pasaría nada. Sería mucho más grave cerrar este aula a estas horas del Teatro Pavón, que hemos venido aquí a hacer de pavones, a pavonearnos, a presumir de que pensamos. Sería más importante eso, sería más grave cerrar esta sala que cerrar la universidad, porque no es nada. Es decir, el odio que ha instalado en España en estos momentos solo se puede combatir con amor y con alegría y con un saber jovial, que es el saber de Ortega. Perdonadme y me callo porque creo que ha pasado demasiado. Bueno, nada, muy bien has estado. Bueno, en mi caso concreto, la relación con Ortega viene por mi relación con don Paulino de Aragón. Yo empecé a dar clases de filosofía y metodología de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en la cátedra que regentaba don Paulino Aragón, que era una cátedra especial, porque él no era catedrático porque nunca quiso firmar que él estaba a favor del movimiento nacional.
Entonces, como no hizo esa firma, pues no le podían conceder ninguna cátedra. Solo ya al final de su vida, título honorífico, le hicieron un catedrático y yo era su ayudante. Entonces fue para mí un contacto muy interesante. Precisamente he traído aquí mi último libro, que es mi diario del 78-79. El ejemplar es de Agapito, porque a mí no me han llegado todavía, las librerías llegarán el día 10 de este mes, porque aparece muchas veces don Paulino Garahorre, ya que además estaba preparando la edición de las obras completas de Ortega, y como yo era, según él dice, un corrector muy escrupuloso, entonces me las pasaba a mí para que corrigiese erratas, sobre todo Por eso no te llamaron los de la segunda edición. No, no soy nada. Yo lo hice, que esto era en el 78-79, que aparecería, pues cuando apareció esta primera, el 80, 80, sí, por ahí, sí, más o menos. Y así es como me introduje en la personalidad de Ortega, y también amistad con una nieta suya, de la que he hablado antes, señor Ortega Clay. Pero lo que yo noté en don Paulino, que para mí fue mi principal maestro, ya que estuve con él en la facultad, pues yo que de 15 años o 20 años, no sé cuánto tiempo, además solía llevarme en su coche, que al principio era un Citroën de estos de los años 30, por allá, y yo le iba a visitar mucho a su casa, Marqués de Riscal, esquina Zurbano, Zurbarán, como se llama, y una persona, una magnífica biblioteca, por cierto, una mentalidad liberal, es decir, que él notaba cómo él había heredado de Ortega esa apertura, pero con ideas muy claras en relación con la democracia. No era socialista ni nada semejante, él era más bien republicano, debo decirlo, como también Ortega de alguna manera, y bueno, y un hombre de una gran cultura, y que ya había escrito un libro muy interesante sobre Ortega en Revista Occidente, se publicó en el año 58, Ortega, la reforma de la filosofía, esto en el 58, casi 20 años antes de que yo le conociese, y es un librito realmente de gran categoría, en que hace un estudio de la filosofía de Ortega muy completo. Y a mí Ortega es cuando empecé a leerlo con más intensidad, pero sobre todo me sirvió para mis clases. O sea, yo, como digo, daba clases de eso, de filosofía y teologías sociales, y entonces descubrí uno de sus últimos libros, digamos, editor ya ha fallecido él, que es El hombre y la gente. Entonces, El hombre y la gente yo lo utilizaba, digamos, como libro de texto, de explicación en una parte del curso, tanto que cuando ya publiqué en el 89 mi principal libro de tipo sociológico, más que político sociológico, La mentira social, imágenes, mitos y conducta, en un momento dado pues hice referencia al hombre y la gente. Por eso es por lo que yo, más que hablar, digamos, en primera persona, sino voy a leer en primera persona. Es decir, que voy a leer las páginas que dedico a esa obra, no suficientemente reconocido hoy en día, sí por don Paulino Garahorre y por mí también, por supuesto, y por otras personas dedicadas a la sociología, pero yo creo que pueden darnos una visión muy precisa de la idea que tenía como sociólogo, como filósofo de la sociedad, y también cómo veía él la sociedad y en qué contexto tenía esa visión. No es una visión política determinada por un momento histórico ni biográfico de su persona, sino más bien es una teoría. Entonces me voy a permitir leer estas páginas donde lo que hago es exponer, digamos, la filosofía sociológica de Ortega. De hecho, algunos otros autores como Ralph Dahrendorf, sin citarlos, se inspiraron en él. Ralph Dahrendorf, en su libro Homo Sociologicus, de hecho, expone una teoría muy parecida a la orteguiana, sin citarlo, pero es más interesante la Ortega, en algún momento lo cito. Entonces, por eso digo, con anterioridad a Dahrendorf, el filósofo madrileño Ortega Set en El hombre y la gente encaró de forma radical y esclarecedora la tarea de definir los rasgos esenciales de los fenómenos sociales, arribando en su análisis de la vida social a términos parecidos, pero a mi parecer más certeros, a los que años después llegaría el autor de Homo Sociologicus, Dahrendorf. Y cito a Ortega: los hechos sociales constitutivos son usos. Así puede resumirse la filosofía orteguiana de la sociedad, según la cual los hechos sociales son acciones de las que el individuo no es el autor, sino el representante o actor, que se ve obligado por la presión
de la gente a desempeñar su papel o papeles. Esta función o actuación la representa en el vasto escenario en el que se mueve la sociedad, la cual navega como un transatlántico por un océano de usos. El actor social, señala Ortega, no ha inventado esos usos. Incluso su representación o ejecución puede disgustar y enojar. Quizá, pues no sé, el uso de que estemos sentados aquí en esto, pues quizá hubiésemos preferido dar una vuelta y bailar un poco. Mientras que el uso social del conferenciante pues es estar sentado aquí, los oyentes también que sean respetuosos con él y que lo escuchen, es para aclarar un poco desde la perspectiva de este momento lo que es un uso. Pero los enojarle a menudo ni siquiera comprende el sentido de los usos, pero los ejecuta como ejecutamos el saludo, por ejemplo el saludo, porque ¿quién entiende que se tenga alguno que se lo da dando la mano y sacudiéndola, digamos? Es un uso social. Bueno, las palabras, la palabra, no la he inventado yo, sino que es la que se usa y todavía no ha caído en desuso. Quizá más adelante pues ya está la palabra caiga en desuso, entonces ya deje de ser, digamos, un activo social. Las normas jurídicas, la bien, por eso luego distinguirá entre usos débiles y usos fuertes. Usos débiles son las conductas que hacemos por la costumbre, mientras que los fuertes son lo que manda la ley. Usted tiene que cumplirse esto, usted ahora no puede sacar la pistola y empezar a matar. Por eso la ley lo condena, etcétera, etcétera. No te condenarías de pronto de una bofetada a alguno de los que están por ahí. Pero claro, eso es un uso débil o entre débil y fuerte. Bien, sin duda esos actos mecanizan y automatizan mi comportamiento y de ese modo liberan tiempo, un tiempo real y propiamente mío que puedo llenar a mi arbitrio. Simultáneamente convierte mi vida en la representación de un drama del que yo, como todos, no paso de ser un comparsa. Cito a Ortega: la vida es un drama, escribe Ortega, con intenciones mucho menos metafóricas de las que se podría presumir. Y añade Ortega: y a fuer de tal, tienen siempre un argumento y ese argumento varía principalmente según nuestras ideas sobre el mundo y el hombre. Y 3 renglones después leemos: pues bien, la mayor parte de las ideas con que desde que vivimos no las hemos pensado nunca nosotros, por cuenta propia, ni siquiera las hemos repensado. Las pensamos mecánicamente a cuenta de la colectividad en que vivimos y de la cual han caído sobre nosotros. Esas ideas son las opiniones reinantes, las llama así Ortega, y las vigencias colectivas. Son las opiniones reinantes pues, sobre política, sobre vestido, sobre ropa, sobre comercio y las vigencias colectivas, que imperan como los usa a cuenta de la sociedad. Ortega resaltó la insuficiencia del doctrinal sociológico, así como la falta de una reflexión en profundidad sobre los elementos básicos de las ciencias sociales. Esa insuficiencia que afecta en último término al entendimiento de asuntos de tanta monta como son los del Estado, la política, la revolución, el derecho, la democracia, etc., al igual que la falta de claridad en la conciencia que esa insuficiencia comporta, y añade Ortega, estriba en que los sociólogos mismos no han analizado suficientemente en serio, radicalmente, esto es, yendo a la raíz, los fenómenos sociales elementales. Tras plantearse la cuestión y avanzar sus puntos de vista sobre la vida humana de cada cual, a la que considera de manera muy parecida Max Stirner, debo decir, realidad radical, la vida humana, que es el punto esencial de la filosofía de Ortega, pues en ella es donde radican todas las otras formas secundarias de realidad y tras proseguir su argumentación investigando las formas de relación interindividual, que para Ortega interindividual no es lo mismo que vida social. Interindividual es cuando uno desde su yo está hablando a un tú desde sí mismo y habla por sí mismo. Mientras que la vida social, pues, por ejemplo, es el guardia de circulación y dice, vale usted, venga usted para allá. No habla desde sí mismo, sino que está cumpliendo una norma, un uso social, en este caso, fuerte. Dice, el filósofo madrileño llega al punto crucial de definir lo constitutivo de la sociedad, a la que ve no tanto en oposición a la vida individual como a la vida interindividual, a la que me he referido antes. Con esos
pasos arriba, al fin, a la conclusión de que los hechos sociales constitutivos son usos. ¿Qué se ha de entender por uso? Vamos a ver qué es lo que dice Ortega. Los usos son formas de comportamiento que el individuo adopta y cumple porque de una manera u otra, en una u otra medida, no tiene más remedio. Le son impuestos por su contorno de convivencia, por los demás, por la gente, por la sociedad. Por eso el libro se llama El hombre y la gente. Los usos más característicos se presentan siempre con 3 rasgos esenciales, que son, primero, son acciones que ejecutamos en virtud de una presión social, consistente en que anticipamos las represalias morales o físicas que se van a ejercer sobre nosotros desde nuestro entorno si no nos comportamos en la forma establecida por el uso en cuestión. Eso, cuando uno entra en un restaurante, no empieza a dar patadas a las mesas, no. El uso social de ir a un restaurante es esperar a ver que le atienda el camarero de turno y que le diga, sí, hay una mesa para usted, puede sentarse aquí, y cuando va a la mesa no se pone encima de la mesa, sino que se sientan así. En fin, son usos que nos obligan, y porque uno, si no lo cumple, entonces puede haber represalias o morales o físicas o legales, digamos. Así pues, los usos son imposiciones mecánicas, o sea, la parte que nos toca de vida en sociedad es una vida mecanizada. Es verdad que esa mecanización libera mucho tiempo libre, digamos, pues para dedicarnos a lo que nos gusta. Segundo punto, los usos son irracionales. Este es un punto importante, porque también da una idea de lo que entiende Ortega y Gasset por razón. Razón viviente, razón histórica, por cuanto el contenido de esas acciones que se nos imponen no nos son, o pueden que no nos sean inmediatamente comprensibles, dándose a menudo el caso de que se mantengan vigentes frente a los dictados de la razón. Pues, por ejemplo, este uso que tiene el uso de besar, digamos, cuidado, que sea una enfermedad, más bien la razón te dice, no, por favor, no se te ocurra besar, pero el uso te impone en un momento, digamos, de vida social que más bien lo requiere, pues que demos ese beso. Y el tercer punto que caracteriza a los usos es que los usos, por último, son realidades extraindividuales o impersonales, ya que tales formas de conducta actúan tanto sobre mí como sobre los demás. Es verdad, como señaló después, que Ortega era consciente de la deuda que había contraído con Durkheim, que es uno de los fundadores de la teoría sociológica, pero también de las diferencias entre su planteamiento y el del sociólogo francés. Durkheim estimaba que los fenómenos sociales son cosas, ¿no? Y deben ser tratados como tales, como cosas, o sea, no como algo personal, sino algo impersonal, algo mecánico. Llegaba a esa conclusión porque entendía que es cosa todo lo que es dado, todo lo que se ofrece o impone a la observación. Y allá, tratar los fenómenos como cosas es tratarlos como datos, que constituyen el punto de partida de la ciencia. Los fenómenos sociales presentan de una manera incontestable ese carácter. Hasta aquí Durkheim. De ahí se derivaba el requisito de considerar los fenómenos sociales en sí mismos, al margen de los sujetos individuales. O sea, se puede hacer una ciencia de la vida social independientemente de individuos, aunque cada individuo la represente, la actúe, no toda la vida, no todas las normas sociales, no todos los usos, sino los que correspondan en cada caso. En sí mismos, es preciso, dice Durkheim, estudiarlos objetivamente como cosas exteriores, pues con este carácter se presentan a nuestra consideración. Esto está en el libro de Durkheim, Las reglas del método sociológico. ¿Cuál es la característica más notable de esos hechos sociales que se le presentan a Durkheim como cosas? Según Durkheim, la coacción. La sociedad coacciona en todo momento al individuo. Ya hemos visto que Ortega dirá después las represalias, a fin de que éste se ajuste a las pautas establecidas en ella, a menos que quiera exponerse a las desagradables consecuencias que acarrean las acciones que las contravienen. O sea que si la sociedad civil y dentro de ella el Estado surge ante todo como instrumento de protección, ya porque el individuo es un ser limitado e indefenso,
según quiere Padre Mariana, ya porque la naturaleza del hombre es violenta y agresiva, según pretendía Thomas Hobbes. La vida en sociedad no suprime toda violencia, sino que la encauza a fin de facilitar la convivencia y ayudar al individuo a superar su limitación. O sea que, como ven, es una visión de la sociedad como, digamos, regida por la violencia, pero es una violencia aceptable para poder disfrutar de una paz superior. O sea, esto... Ortega observa que Durkheim, porque Ortega también reconoce estos, digamos, observaciones de Ortega, dice que Durkheim entrevió los rasgos primero y tercero. Digamos, el primero, que son acciones que ejecutamos de una presión social. Y el tercero, que son extraindividuales, pero no el segundo, porque para Durkheim esos usos sociales son racionales. Y aquí viene un poco la doctrina orteguiana de la racionalidad. Sino que creyó todo lo contrario, Ortega, que el hecho social era verdaderamente, Durkheim, pero dice Ortega sobre Durkheim, racional, porque emanaba de una supuesta y mística conciencia social o alma colectiva. Ortega no está de acuerdo con esos totalitarismos ideológicos que vienen de Hegel, por cierto, como sabes muy bien, digamos, que piensan que, digamos, la sociedad tiene capacidad de pensar como un individuo. No. La sociedad es una serie de obligaciones a los que estamos hechos, y unas están escritas en leyes y hay tribunales, y otras son la gente, la que te obliga a comportarse así. Si no te comportas así, entonces, digamos, adopta una actitud de represalia o de castigo o de señalamiento, de lo que sea. Y para Ortega es la irracionalidad precisamente la nota decisiva de todo hecho social, tesis que podemos admitir siempre y cuando se considere racional aquello que se da en la conciencia del sujeto como realidad claramente inteligible para él. Esto es, o sea, que es racional para Ortega lo que es claramente inteligible para uno, mientras que para inmensa mayoría de la gente los usos sociales o los roles, porque claro, aquí su discípulo, que no lo cite, Ralph Tarendorf, en vez de utilizar la expresión de usos sociales, utiliza de roles. O sea, la sociedad te obliga a adoptar roles sociales, que viene a ser casi lo mismo, pero se olvida de que hay muchas obligaciones en las sociedades que no tienen que ver con el papel que tenemos que hacer. Yo ahora estoy adoptando el papel de conferenciante, como tú lo has adoptado, vosotros de oyente de una conferencia. Eso serían los roles, o el de camarero, o el de conductor de autobús, o el de el que sea, o el de padre, o el de madre, o el de hijo, son roles. Pero es verdad que el concepto de uso social es más amplio, porque contiene el de roles, pero también, digamos, actividades que nos vemos obligadas a tener, no por nuestro rol de padre, madre, hijo, lo que sea, sino por la situación. Porque la situación en ese momento nos obliga a comportarnos así, independientemente del rol que interpretemos en nuestra vida cotidiana. Dicho de otro modo, no se puede admitir la racionalidad de formas de acción o de conducta que no han sido pensadas por uno mismo, que no tienen sentido para uno mismo, o no se adoptan a la realización de sus fines, sino que le vienen de fuera y le presentan como imposiciones contra las que su inteligencia puede rebelarse, pero no su voluntad. Y cito literalmente a Ortega: lo que sé, lo que entiendo, es que tengo que hacer eso, pero no sé, no entiendo eso que tengo que hacer. En la vida entiendo sí que tengo que hacer eso, pero no entiendo eso que tengo que hacer. Digamos, dar la mano, sacudiendo la mano, algo así. Es decir, las acciones o actuaciones prescritas por la sociedad. En los capítulos 9 y 10 del Hombre y la gente, Ortega desarrolla con amplitud su teoría del uso como hecho constitutivo de la sociedad. Insiste en el carácter mecanizado, automatizado del uso social. Cito: el uso es el petrefacto humano, la conducta o idea fosilizada. Porque es posible que cuando se inventó un uso en ese momento era racional, que el que lo inventó dice: sí, vamos a darnos la mano porque es que hasta ahora lo que ha hecho la gente es darse palos cuando se ven. En fin, es una manera de atemperar los palos que se acostumbra la gente cuando se encuentra dándose la mano, por ejemplo. O el beso también, sí, porque es que antes te da un mordisco, entonces si damos un beso. En fin, y quizá en la invención de esos usos, digamos,
era racional al que lo inventó, pero una vez que se desarrollen ya uno las interpreta, las adopta, las ejerce, pero ya no entiende ni muy bien por qué va. Señala cómo todo uso cuenta con una historia a sus espaldas, al igual que las palabras. También las palabras, pues, las palabras, como dirá también Ortega, esto se parece a Ludwig Wittgenstein, su significado no está en los diccionarios, sino en el uso que le damos a ella. En el diccionario un pequeño atisbo, pero tienes que saber cómo se usa la palabra conferencia. No es lo mismo esta conferencia, digamos, que la conferencia de Nueva York de las Naciones Unidas, o que yo qué sé, o a saber cuántas otras conferencias por ahí. Distingue Ortega, eso sí, los usos débiles de los usos fuertes, que antes a los me he referido. Los débiles es más bien los que marcan las costumbres. Digamos, hombre, la cosa que acostumbra hacer es esto, caminar como se camina, no dando saltitos por aquí y por allá. Mientras que los fuertes son aquellos que imponen la ley. Si no cumples esto, si de pronto sacas la pistola o tal, o le das un puñetazo, eso, en fin. Y las leyes, el derecho en general, las normas de por el Estado constituyen los usos fuertes. Como se ve, el criterio de diferenciación de los usos asemeja al empleado posteriormente por Dahrendorf para los roles y posiciones sociales. El ser social, por tanto, no es una simple suma de individuos, sino una realidad sui generis, que tiene una naturaleza distinta del individual personal. El individuo tiene que adaptarse, aunque también puede fundar nuevos usos sociales, como antes he dicho. Este punto de vista orteguiano se remonta a los orígenes de la ciencia social, al momento auroral en el que la sociedad, puesta frente a la gran crisis de la Revolución Francesa, que es donde está el origen de la filosofía, de la teoría sociológica, y ahora algunas referencias a esto, porque tienen su interés también como influjo en la filosofía sociológica de Ortega. Saint-Simon, que es uno de los primeros exploradores de este nuevo continente, después de ver claramente en su fisiología social que la sociedad, cito a Saint-Simon, no es en absoluto una simple aglomeración de seres vivos cuyas acciones no reconocerían otra causa que la arbitrariedad de las voluntades individuales. Esto lo dice Saint-Simon. Ningún otro resultado el que accidentes efímeros o sin importancia. Y añade, la sociedad, por el contrario, sobre todo una verdadera máquina organizada, todas cuyas partes contribuyen de manera diferente a la marcha del conjunto. La unión de los hombres constituye un verdadero ser, cuya existencia es más o menos vigorosa o vacilante en función de que sus órganos cumplan más o menos regularmente las funciones que se les confían. La mecanización, regularidad, funcionalidad, plan, organización, coordinación. Y hay rasgos distintivos que desde Saint-Simon a Ortega se van a predicar del ser social constitutivo. Y ya para terminar un poco estas reflexiones, quiero decir que tampoco esta idea que hemos visto, que la hemos visto remontar a esta figura importante de la Revolución Francesa, Saint-Simon, pero es que de algún modo ya se encuentra en Platón. Y yo señalo aquí como, por supuesto, hay otros sociólogos que también se harán eco de estos principios, como uno importantísimo, que no voy a leerlo, que trata de Wilfredo Pareto. Me recomiendo la lectura de sus obras de filosofía, vamos, de teoría sociológica. Y bueno, pero yendo ya a los orígenes de esta idea, sí tendremos una visión más de conjunto de esta visión de la vida en sociedad. Cuando Platón asimilaba la vida político-social a una función de teatro, a una representación escénica, a un juego, nos conducía, anticipándose más de 2000 años, al núcleo del análisis sociológico, y también nos llevaba a pensar en la conexión que los juegos, ludus, paidia, ludus en latín, paidia en griego, tienen con los hechos sociales constitutivos que son los usos. Son formas de juego, pero con usos y roles
poseen rasgos muy parecidos a los que definen a los juegos, salvo que los juegos no son forzosos. Si uno se pone a jugar al fútbol o al parchís o lo que sea, nadie lo obliga, sino que uno quiere, mientras que el dar la mano como es debido, el besar como es debido, el sentarse en la mesa del comedor como es debido, eso es forzoso, mientras que los juegos no lo son. Pero sí es verdad que tienes que representar un papel, en un caso el que te obliga a representar el juego, en otro caso la sociedad en su conjunto. Define los juegos, salvo que los juegos no son forzosos sino voluntarios, y se les ha de situar al margen de la vida social, preferentemente utilitaria, como si fuese una vida social estilizada de segundo grado. Huizinga definió a los juegos como acciones u ocupaciones libres que se desarrollan dentro de determinados límites temporales y espaciales según reglas absolutamente obligatorias. Eso se parece a los usos sociales, son obligatorias, aunque libremente aceptadas. El juego es una acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que la vida corriente. Ninguna sociedad puede subsistir sin el juego, pues este es un reflejo, aunque ligero y bien delimitado, del serio juego que es vivir en sociedad. Aquí vemos la conexión entre ludus, magia, juego y vida en sociedad, los usos sociales, los roles. Y ahora de conferenciante, pues yo qué sé, de otra cosa. Y es, aunque ligero y definido, el serio juego que es vivir en sociedad, y también una forma fundamental de prepararse para la vida, los juegos de los niños. Es una manera de prepararse a vivir, el aprender a jugar. Ya saben que tienen que cumplir unas normas, y si no se les castiga. En la vida lo que pasa es que es un juego que lo hacen porque les da la gana, o porque les invitan a ello. Igualmente se puede decir que no hay juego comparable al de la vida social, pues este es el paradigma de todos los demás. Como los juegos particulares, también en el de la vida social hay reglas y sanciones, campos acotados para jugar de una manera o de otra, y es sobre todo una acción determinada por el instinto de las combinaciones. Esto ya es una expresión de Vilfredo Pareto, que distingue entre el instinto de las combinaciones y el de la persistencia de los agregados. Bueno, pero esto ya nos llevaría muy lejos. Esta acción va acompañada de un sentimiento de tensión, aunque no siempre de alegría. De ahí hay una importante diferencia respecto a los juegos libremente aceptados, y de la conciencia de ser de otro modo, a como cuando uno se repliega en sí mismo y en ese estado se descubre siendo diferente de como se es en el gran juego de las actividades sociales. Decía Platón en Las Leyes que el hombre, cito textualmente, había sido hecho para ser un juguete de los dioses, y que esto es lo mejor que hay en él. Por esto, sigue diciendo Platón, tiene que vivir la vida de esta manera, jugando los más bellos juegos. Pues bien, si donde dice Platón dioses leemos paradigmas de conducta, usos, roles, entonces tenemos una anticipación muy exacta de las ideas orteguianas y taylorianas de lo que constituye la vida en sociedad. La teoría de los usos y roles no está, pues, muy lejos de una visión como la que expone Platón en Las Leyes, según la cual el hombre, desde un punto de vista político-social, es como un muñeco, títere o máquina animada, cuyos movimientos dirigen los dioses valiéndose de hilos invisibles. Platón además precisó el material de que están hechos estos hilos. Son las pasiones o fuerzas irracionales que con las improntas que dejan en el alma suelen impulsar nuestras acciones. Obviamente, un filósofo como Platón querría colocar esos impulsos que mueven al hombre bajo el hilo de oro, así lo dice, el hilo de oro, y cito textualmente, de la sagrada orden de la razón que llamamos ley común del Estado. O sea que aquí vemos cómo la doctrina, la filosofía sociológica de Ortega tiene estas conexiones. Hemos visto con Durkheim, se podría decir también con Vilfredo Pareto, pero no me he extendido porque es más complicado, pero que ya estaba de algún modo anticipada en las leyes de Platón. Yo esto es lo que les explicaba a mis alumnos, no es que os considere a vosotros alumnos, porque el uso social imperante me impide que os considere alumnos, más bien os considero amigos, o personas muy atentas,
y que, bueno, me habéis escuchado incluso con interés, no por mí, sino por lo que dice Ortega. Yo no tengo los conocimientos tan universales sobre Ortega que tiene, aunque haya leído toda la obra de Ortega, que tiene Agapito, porque ha hecho este toche de gran maestro, y sobre todo no tengo el que él tiene. De los que se han proclamado orteguianos, anti-orteguianos, más que orteguianos, lo que han escrito, entonces muchos de ellos yo ni siquiera los he leído, aunque reconozco que siempre he tenido una gran admiración por su escuela. Debo decir que Julián Marías me parece un filósofo y escritor extraordinario, en muchos aspectos incluso superior a su maestro. ¿Por qué lo digo? Porque Ortega a veces, en mi opinión, sí, ahora voy a ser Cristo, en mi opinión peca de una cierta retórica muy de principio del siglo, muy elegante, de discurso elegante, digamos, de alta sociedad, digamos. Lo hace que se lea con gusto, pero al mismo tiempo, en fin, incluso expresiones muy finas, por así decirlo. Y mientras que Julián Marías en esto es más sencillo, como también ocurrirá con Lenin Entralgo o don Paulino Baragón, también mi maestro, y María Zambrano ya es otro estilo, diferente, pero es verdad que todos los discípulos de no solo han sido grandes pensadores, sino muy buenos escritores, Debo decir que otro reparo que yo le pongo a Ortega es que, sobre todo Ortega de sus primeros años, digamos, de los años que van hasta 30 y tantos, por así decirlo, desde que empieza a escribir, a veces peca de, digamos, activistas de la leyenda negra. Quiero decir que a veces, es cierto que a veces cuando habla de los españoles, ya no se sabe bien si se refiere a los españoles de ese momento, de 1914, 1916, 26, o de los españoles en general. Y entonces, pues claro, pues por ejemplo, tenía aquí en un libro ya del año 60, que es una especie de antología de pensamiento de Ortega, apunté bastante de esas citas, pero solo aquí leeré 3, digamos. Una de ellas, pues dice, esto es un escrito del 16, debo decir, dice: no debe de olvidarse que somos un pueblo moralmente enfermo. Entonces, claro, es muy duro escuchar eso. Hombre, si se refiere al 16, sí, pero claro, ¿cómo estaba la Europa del 16? En una guerra mundial, una guerra europea, o sea que si España era un pueblo moralmente enfermo, la Europa de ese tiempo era catastróficamente enfermo, o sea que, porque estamos en el 16. Y añade poco después, dice, sería interesante alguna vez intentar el estudio de las perversiones psicológicas que caracterizan nuestra hora actual, partiendo de esa sospecha, como working hypothesis, la insolidaridad del español consigo mismo. Hombre, no siempre ha sido así, decirlo así de forma genérica, pues resulta que uno se quede un poco asustado. Y en esto le había dicho, no precises un poquitín en qué aspecto de la vida social hay esa insolidaridad, etc. Otra cita es, esto es ya del 14, o sea, 2 años antes que antes, dice: yo sospecho que merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el odio, que permanece allí artillado, moviendo guerra al mundo. Y allá, los españoles ofrecemos a la vida un corazón blindado de rencor en él. En fin, claro. Y esto, claro, justo cuando... Es maravilloso, es verdad. Yo en eso me gustaría... Mira ahora. Ya, bueno, pero en fin, Ya te entiendo. yo no generaría tanto, aunque él, por supuesto, está refiriendo a un momento dado, pero es cierto que en un momento en el que hay que ver el rencor y el odio que había en los países europeos, en las sociedades europeas, o sea, que yo también hubiese... Y ya la última, esta es quizá la que más me afecta, por lo que veréis, ya que yo he estudiado mucho el siglo, que por cierto eso es un libro que yo lo leí cuando tenía 16 años, porque vi que tenía aquí una nota, se ve que me lo regaló mi abuelo, y vio que aquí puse en un momento dado que había esta, no vemos en la Restauración el fracaso de la monarquía, sino también de los republicanos, y yo pongo entre paréntesis, esto en el 62, yo pongo cierto. Y luego pongo a pie de página escrito a mano, para afirmar que en España fracasó la República, antes hemos de poner en claro si en España existió alguna vez
una auténtica república. La romana, que fue la primera. Sí, que luego lo releí en el 66 porque pongo la fecha, o sea, 4 años después y pongo. La república ciertamente falló por los republicanos. Pero bueno, no era esto lo que os quería leer, sino la última cita en la que de pronto dice Ortega en un texto del 1927, cuaderno de bitácora, dice: cuanto más se medita sobre nuestra historia, más clara se advierte esta desastrosa ausencia del siglo XVIII. Nos ha faltado el gran siglo educador. Falso. Yo, que dediqué un largo libro y mucha investigación al Reino de las Luces de Carlos III entre el Viejo y el Nuevo Mundo, no nos olvidemos que es cuando se hacen obligatorias las escuelas infantiles, cuando se hace la gran enciclopedia de cultura que es de Fray Benito Jerónimo Feijoo, el teatro crítico y sus cartas eruditas. No nos olvidemos que es cuando se crea la lingüística comparada con Hermás y Pandul en el catálogo de las lenguas, dentro de lenguas. No nos olvidemos que España no era solo la España de Europa, sino la de América, que es cuando Humboldt, cuando la visita justo recién empezado el siglo XIX, dice, bueno, pero Lima y la Ciudad de México, la capital de la Nueva España, tiene un nivel de vida y de cultura superior a las capitales europeas, Londres, París, etc., y más que Madrid también. Y eso era también la España del siglo X, quiero decir, y luego el gran pintor de la segunda mitad del 18 y primera mitad del 19, don Francisco de Goya Lucientes. Quiero decir, bueno, y el gran arquitecto Villanueva, el autor del Observatorio Astronómico del Retiro y del Museo del Prado, en fin, que iba a ser museo de ciencias, digamos, también el cultivo de las ciencias, y que en esto, de pronto, no sé por qué, trata con cierto menosprecio, o incluso también ha pensado en el 19, por ejemplo, un Balmes. Balmes es un gran pensador, hay que leer su obra, y esto lo reconoció el gran don Marcelino Menéndez Pelayo también, digamos, aunque estaba muy en deuda Ortega con don Marcelino, pero no reconoció la valía de un Balmes o de un Donoso Cortés, que tampoco veo cuando es un pensador político fundamental, digamos. Es decir, que es verdad que Ortega lleva una vida, como sabe muy bien Agapito, y todos muy desenvuelta, o sea, tuvo que moverse mucho, tuvo que intervenir en muchísimas circunstancias diversas, y claro, eso hace que es una cantidad de obras, pero también muy variadas, muy diversas a lo largo de su vida. Entonces, tampoco es que haya dado una importancia excesiva a estas frases suyas, sino más bien considerar globalmente su vida o su intento de hacer una reforma, como dice don Paulino Garagorri, de la filosofía, la razón viviente, la razón histórica y todo eso. Pero bueno, si me dejas, sí, no, ahora perdona, que es por apuntar, Ignacio sin duda alguna ha sido menos crítico que yo, porque habéis observado que yo no he hecho ninguna apología de Ortega. Vamos, he llegado a decir que la razón histórica, quien la hace es don Marcelino Menéndez Pelayo, y quien la medita es. Entonces, quiero dejar esto muy claro, que sobre todo para entrar en diálogo con Ignacio, que me parece muy sugerente, aparte de toda tu intervención, es decir, esto último, esta especie de Ortega de, oiga, es que usted parece que patrocina la leyenda negra. Yo quiero hacer aquí 3 consideraciones. No puedo estar más de acuerdo contigo, y por eso yo he sido muy crítico y he dicho que España es el problema, Europa es la solución. Y he dicho en un momento dado, Europa, después esto cambiará a Ortega. Bueno, no os podéis imaginar el cambio de Ortega a partir del año 32. Cuando Ortega se da cuenta... No es esto. Ya no. Sí, bueno, ya cuando él primeramente se da cuenta del tremendo error de la agrupación al servicio de la República, y inmediatamente a los 6 meses, claro, este hombre que es un pensador político por excelencia liberal, pues se da cuenta que aquello era traído el totalitarismo, el comunismo, y dice, esto hay que acabar con esto. Se da cuenta además todo el problema que con Cambó, cuando Cambó se reúne con Cambó, le dice, pero ¿usted dónde se va a meter en eso? Porque él quiere liar a Cambó para que entre en la agrupación al servicio de la República, y dice, usted, don José, no tiene ni puñetera idea de lo que se va a meter. Entonces, esto es...
Entonces, a partir del año 32, pero yo quiero, en términos más globales, en términos más universales, ¿por qué cambia? En ese momento Ortega, bueno, se retira de la vida política y entra en un profundo silencio político, que es otra de las cosas que no ha sido interpretada en España, por esa especie, es decir, hay que hacerse un nombre contra Ortega. Esto no significa que, insisto, en las dos grandes críticas que yo le he hecho a Ortega. En cuanto a lo de las expresiones, pues sí, efectivamente, es decir, que puede la metáfora en Ortega, que es el gran teórico de la metáfora, pero gran teórico mundial. O sea, no voy a citar a los grandes poetas porque están todos pendientes de él, pero bueno, pues sí, hay expresiones. Es más, hoy podríamos leer algunas obras de Ortega que solamente tienen un sentido histórico. Es decir, eso Garagorri lo ve muy bien, ¿no? Dice, mira, hay muchos textos coyunturales de Ortega que solo no tienen ya nada más que un valor, algo que ha sido consumado de carácter histórico, lo cual no está mal, porque claro, tal y como se hace la historia en España, que no lo haga un filósofo, pues creo que es importante. En cuanto al estilo de la leyenda negra, en general, no tanto la leyenda negra, sino que Ortega está muy influido por Cohen, por Nato, por toda la escuela de todo el neocantismo. Él se marcha a estudiar, eso lo ha estudiado muy bien, fantástico. Yo creo que nadie lo ha estudiado mejor que Ciriaco Morón Arroyo, ya en los años 70 en un libro importante, hecho en Cornell, en Ítaca, ¿no? Que aquí pues, nadie lo conoce. Y está muy bien visto, es decir, cómo este hombre quiere traer, y por eso yo he dicho, su diálogo con Unamuno es a cara de perro, y cómo va cambiando Ortega, todo ese, pues eso que yo veía, que veo en la universidad, bueno, que vemos en nosotros mismos, por eso, ¿quién no ha vivido? Voy a contar aquí la anécdota que quería contar, que es muy importante con Habermas, comparar Habermas con Ortega, que a mí me sucedió. Pero ¿quién no ha vivido, que es estudiante de filosofía, que haya pasado por por los años de nuestra facultad, los años 60, finales de los 60, comienzos de los 70, esto que hacemos aquí no es filosofía, esto no vale para nada. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues me acuerdo que me decía un profesor, bueno, ¿y qué filosofía hay en España? Y entonces, bueno, me lo formulaba así. Delante de Jürgen Habermas me decía Schneiderbach, oye, Salapito, ¿por qué, un gran historiador de la filosofía, ¿por qué he leído Habermas en España, en Hispanoamérica, tanto? Y estaba Habermas ahí. Entonces, bueno, yo decía, pues mire usted, no lo sé, pues porque no tenemos filosofía, entonces lo primero pues estudiamos un poco de alemán, y luego ya pues venimos aquí, estudiamos unos cuantos años, ¿y qué hacemos? Pues ir, volver a España y contar lo que ustedes hacen. Esto es algo que viene desde el siglo XIX, o sea que tampoco hay que exagerar. Y yo le decía, y Schneiderbach me decía, pero oiga, pero díganme ustedes si ustedes son una gran cultura, una civilización enorme y tal, y se dicen los tópicos, el Quijote, tal, lo de siempre. Entonces yo le decía a Habermas, coño, que conteste él. ¿Por qué lo leen en Perú, en Chile y en Murcia? ¿Y qué hace Habermas? Pues, se ríe, se sonríe. Ortega no hubiera hecho eso. De hecho, no lo hizo. Ortega, cuando le plantean, oiga, don José, vamos a publicar La rebelión de las masas en inglés. ¿Y qué hace Ortega? Se pone a escribir el epílogo para inglés. ¿Y qué hace? Bueno, lo de Alemania es todavía mucho más grave, por lo que voy a decir después. ¿Y qué hace? Es decir, Ortega, coño, ¿por qué me leen a mí aquí? Cuando escribe la edición francesa de La rebelión de las masas, el prólogo para franceses, que es un prólogo portentoso. De hecho, los prólogos, los epílogos para franceses, para ingleses, el prólogo para alemanes, aunque eso se refiere a un contexto más general de toda su obra, lo que está planteándose Ortega es la segunda navegación de Platón. ¿Por qué me leen a mí esta gente aquí? Y esos prólogos no son prólogos a la obra de La rebelión de las masas, son otra obra. No responden, sino ¿por qué me leen a mí aquí? Claro, esa es la obra de un hombre, es para contestar a los que por un lado dicen, ¿por qué me leen a mí? Y es cuando se da cuenta de decir,
de a qué cultura pertenece. Se ha dado cuenta antes, en el año 32. ¿Por qué digo en el año 32? En el año 32 hay un prólogo a una edición de sus obras que sigue siendo magistral, donde él dice, se publican en 2 volúmenes, en Pasacalpe. Entonces él además ya se ha retirado en ese momento, en el 32, ya se ha retirado de la política, se dedica a ese prólogo. Y ahí es cuando él empieza, ¿qué sentido tiene mi obra? Y empieza a darse cuenta de a qué civilización pertenece. Por supuesto, esto no significa que yo esté justificando la gran, y en esto soy todavía mucho más duro que Ignacio, con Ortega. José Luis Roldán lo sabe porque él hizo su TFG sobre este asunto, y en un momento dado, que yo estoy escribiendo un libro sobre Menéndez Pelayo, me doy cuenta, claro, que este hombre ha pasado de Menéndez Pelayo. Cuando digo ha pasado, no digo que no lo haya consultado, porque si llego a saber esto que os voy a contar ahora, y que se lo he contado a Ignacio, a José Luis, lo he contado a Pedro, parece ser que el presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo se reunía con Soledad Ortega a comer durante 8 o 9 años, una vez al año. Y entonces le decía Soledad, mira, Emilio Mandado, lo ha contado ahora con Emilio Mandado. Mi padre siempre que se ponía a escribir algo, desde los años 40, 45, cuando ya ella era una adolescente, me decía, oye, Soledad, mira a ver qué ha escrito esto de don Marcelino. Si yo llego a saber esto, por supuesto, yo hubiera investigado mucho más y no hubiera sacado ese capítulo, hubiera sacado 10 capítulos. Claro, cuando uno lee a Ortega, dice, pero bueno, ¿por qué es tan injusto este hombre que no va a la fuente, a Menéndez Pelayo? Cuando digo la fuente, es decir, hablo de toda la obra de Menéndez Pelayo, incluso como escritor. Es más, él le debe su trabajo, su primer trabajo, a Menéndez Pelayo, porque el padre de Ortega era íntimo amigo de don Marcelino, y don Marcelino le dice, mira, el muchacho ha venido a Alemania, está sin trabajo, tiene que colocarlo, y le dan la cátedra, gracias a igual que sí, don Marcelino en este punto, en fin, la injusticia que se ha cometido con don Marcelino, que comete él concretamente, otros muchos, es increíble, pero creo que la mayor injusticia que comete Ortega, y tiene que ver mucho con lo de las expresiones, es que, y eso fue una crítica que también le hizo a Azorín, fue una crítica que le hizo Baroja, bueno, que le hicieron los dos, en realidad era una crítica, más que una crítica, era una ironía, se reían de él, porque él tiene un libro sobre Azorín, sobre Baroja, pero en verdad nunca Ortega le dio importancia a la literatura como racionalidad pública. En eso no cambió nunca. Sí, alababa la literatura y tal, ¿no? Pero no en el sentido de Marcelino. Bueno, la prueba es la propia interpretación que hace. Entonces, yo hasta ahí llego. Ahora bien, a partir del 32, bueno, ya no digamos a partir del 45, cuando él regresa a España y se establece en Portugal. Desde el 45 al 55, los textos más castizos que nadie puede leer, los ha escrito, bueno, infinitamente, es el puro casticismo, es decir, incluso lo que opina sobre los toros. Entonces, claro, él creo que, o sea, sin quitarle hierro a la crítica que tú le haces, es cuando se da cuenta de la gran cultura que pertenece. Ahora bien, también es cierto que él reacciona pues, a todo lo que es la generación del 98, y él nunca va a pensar, y en este punto sí que, en fin, yo me entrego a Ortega, creo que es un pensador político extraordinario, no va a hacer la lectura del 98 del alma nacional, ni del alma colectiva, porque él nunca ha sido nacionalista. ¿Y por qué no ha sido nacionalista? Porque no puede ser, porque el concepto de nación para él, y eso lo sabía muy bien el hombre este, que lo imitaba también y que escribía también, que era José Antonio Primo de Rivera, es un destino universal. Es la idea de destino universal que se construye permanentemente. O sea, si la nación, no hay nación sin programa político, sin un programa colectivo. La llave nación dice, pues claro que existe la nación, que nos preexiste a todos, y por eso seguimos creyendo. Y el último Ortega, que eso es genial, es grandioso. La nación es algo que se construye, es eso, un plebiscito cotidiano. Entonces, hay muchas más características, él en absoluto renuncia de ningún modo, sobre todo al casticismo, a las grandes tradiciones, pero claro,
sí que es, en ese punto, más que un activista de la leyenda negra que se quede. No, bueno, sí. No, y me parece muy bien que se diga así, porque creo que es importante, siempre que se diga en el sentido de, yo he dicho antes, he acabado mi intervención, mientras no leamos con mirada limpia a estos autores, cuando digo mirada limpia, no ideológica, no ideologizada, o sea, no he puesto Menéndez Pelayo, Unamuno y Ortega, mientras no leamos con mirada limpia esto, poniéndole todas las observaciones que haga falta, y miles y más, pues no habrá posibilidad. Porque entonces lo que nos estamos construyendo es como el tío ese por ahí, uno que escribe novelas, que copia de Galdós, que dice, hombre, es que España hizo la contrarreforma, y luego dice otra barbaridad. Si yo hubiera estado con los franceses, pero cretino, ya estuvo Fernando VII, gilipollas. ¿Me entiendes? Ya estuvo Fernando VII, el Pérez Reverte es, como se llama, fulano ese. O sea, es que lo escucho porque me mandan eso. Y dice el tío, yo es que hemos hecho cosas muy malas. Por ejemplo, yo en la guerra de la independencia hubiera estado con los franceses, coño, ya estaba Fernando VII, tonto, y el Carlos IV. Pero es gente miserable. Es miserable, pero hay que decirlo, perdonadme, pero en ese punto creo que hay que decirlo, coño, para animarnos un poco, decir que esto es una gran nación, un gran país. Coño, dice, yo he dicho el siglo XIII, pero si me provocáis, pues hay que irse a las etimologías de San Isidoro. Entonces, ¿cómo va nadie a renunciar a esa gran cultura? Ahora, el 98 deja a todo el mundo pues muy mal. Y yo creo, bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, Ignacio y yo, y también con José Luis, a mí me parece que el rechazo de Menéndez Pelayo hay algo freudiano. Y es que el padre adoraba el Pelayo. Y entonces pues, de las ideas estéticas, claro, imaginar o de los heterodoxos. Que estamos hablando de obras impresionantes y que el otro pasa, y si usted hubiera leído la historia de los heterodoxos, ¿cómo iba a decir estas cosas de la leyenda negra? ¿No? Por eso saco un poco para... sí, nada más. Y luego después lo de Habermas y Ortega sí que me interesa porque eso define a un filósofo. El caso de Ortega es pensar su pensamiento. A Habermas ni le importa, ni además ni entró. Esto es como el de Charles Taylor, el filósofo canadiense, que yo lo conocí y era un tipo excelente, extraordinario. Y entonces le dije, pero ¿cómo habla usted de esto del multiculturalismo? Hace muchos años, en el año 85. Y me decía, pues lleva razón, Agapito, porque esto es una barbaridad, pero ¿cómo va a comparar usted una cultura con otra? Son incomparables, no son piedras. Entonces, claro, se cometen a veces, y yo no digo en este punto, pues, por ejemplo, la crítica que se le ha hecho históricamente pues, a España invertebrada, que yo creo que puede, no diga usted tampoco esto, pero no, le ha hecho crítica. Claro, lo sé, pero fíjate si le hace crítica a Julián María, que pone un libro que dice España inteligible. Claro, es un genio. Por eso es mira, frente a España más de Julián María que de Ortega. Claro, por eso te digo, es decir, claro, naturalmente, es decir, bueno, no hablemos ya de otras. Entonces, bueno, yo en ese punto sí que es. Y hay otra historia que yo quiero destacar finalmente. Has hecho. Yo no traté nunca al hombre y la gente, no porque no considere esa obra importante y porque fuera póstuma, muy importante, pero me interesaba sobre todo, y ya hablo de los usos sociales, etc. Pero lo digo ahora criticándome a mí mismo, ¿por qué? Porque llegó un amigo y que me dijo, oye, me gusta todo, pero no has hablado del hombre y la gente. Coño, tienes razón, Antonio. Es Antonio María Ávila, tipo muy curioso, tienes razón. Pero aparte de en fin, la obsesión que tenía Ortega, que quería hacer el gran tratado, que era esto que no hizo, era el gran tratado que no hizo, no le dio tiempo, y eso tienes toda la razón. Andaba de la ceca a la meca el hombre, ganándose la vida como podía y tal, toda la historia de Argentina es terrorífico. Pero yo quería destacar siempre la dimensión política de Ortega junto con la dimensión, yo diría, más individualista de Ortega. O sea, Ortega tenía muy claro de todas las acepciones de la palabra política, la obra de Ortega, que son geniales, quizá la más importante es la que él toma de Aristóteles, que es, bueno, el ser humano es un animal, un zoon politicón, ¿por qué? Porque tiene habla. Pero al lado de eso, Ortega se da cuenta, es decir, él teoriza. Es decir, al lado de esa dimensión social hay una dimensión en el ser humano que es la dimensión, no sé, voy a usar una palabra que se ha utilizado en el teatro, misántropo. O sea,
hombre, dice, coño, yo tengo ganas de construir con otro, pero también a la vez dice, no tengo ganas de estar con este tío, es un cretino, yo me retiro. Y eso siempre lo tuvo, lo llevó a cabo Ortega, y por eso él tiene que ser un pensador liberal. Es decir, mire, el Estado no es ni más ni menos que una cosa que se da a la sociedad para que no se meta con el individuo. Creo que eso es un elemento esencial en toda la obra de Ortega, la dimensión política y la dimensión de la soledad. Me parece, bueno, creo que no he citado aquí toda la gente que se mete con Ortega, pues imaginaros si empiezo a decir las barbaridades que decía Benjamín, que lo digo aquí en este libro, y soy muy duro, ¿no? Claro, pues ¿cómo acabó Benjamín? Pues envuelto en la bandera de los terroristas, un loco, Latara, más y menos, pero que nunca tuvo la concepción de la política de Ortega, nunca podía caer ni en el nacionalismo, era un pensador universal, ni tampoco en alguna barbaridad, en alguna concepción fuera de lo común, ¿no? Entonces, y otra historia, y con esto termino, que ha habido grandes pensadores en los años 60 que yo creo que hay un pensador falangista que luego se hizo comunista, y con el cual, ya sabes quién digo, ¿no? Igual que hubo uno, pues que ha muerto recientemente, que yo quería mucho, que era Gustavo Bueno, ¿no? Gustavo Bueno dijo, mire usted, Ortega, nadie ha pensado la ciencia en España mejor que él. Ya está, la barbaridad especialista. Y hay obras de Gustavo Bueno que... Y luego Sacristán, y con esto termino, es que me he acordado ahora, cuando Sacristán dice una cosa en los papeles de filosofía, dice Manuel Sacristán, que era falangista, dice, su obra, además de enseñar cosas, enseña a vivir y todo lo que el vivir conlleva. Convivir. Ahí están sus escritos políticos. Hablar. Él ha recreado la lengua castellana. Amar. En Alemania los estudios Iba di Vive son regalo de primavera. En suma, Ortega ha cumplido respecto a los españoles una función tan decisiva como la que cumplió Sócrates respecto a los griegos. Yo creo que es un poco exagerado lo de los Sócrates, pero yo quisiera dejar eso, no por hacer la apología, sino para defenderlo un poco de las críticas, sin duda algunas ajustadas y circunstanciadas que ha hecho Ignacio. Sí, también es verdad que ha habido en Ortega y en otros autores frente en esto a Unamuno, que también la mitificación de Europa. Digamos, mientras que Unamuno mitificó a España, o sea, que España es Europa. Y claro, pero Europa, claro, es un ente muy variado. No es lo mismo la Europa alemana que la francesa, que la británica, que la escocesa, que la irlandesa, que la sueca, que la polaca. Entonces, claro, eso de europeizar España, digo... Él va cambiando, ¿eh? Sí, no, ya lo sé, pero que en muchas ocasiones sí hizo eso. Entonces es verdad que es un pensador que va cambiando, puesto que no es del sistema compacto que se hace de una vez por todas y solo se hace esa obra, tipo Kant. No, para nada, es todo lo contrario. Para él la dispersión es importante. Pero esa mitificación de Europa, y sobre todo te doy cuenta que el siglo XX ha sido quizá el más desastroso de Europa. Digamos, por toda la cantidad de conflictos, de guerras, de problemas. Entonces, no es que yo vaya a apoyar a su enemigo Unamuno. Enemigo relativo, relativo ya, por supuesto, sí. Pero eran dos personalidades muy distintas. Y ellos mismos serían como distintos, ¿no? Digamos, tampoco... Pero sí, seguramente Unamuno pensaba lo de españolizar Europa en el sentido de ciertos valores más también de la tradición. La razón vital, la propia razón vital. Si él utiliza la razón vital, Ortega, Unamuno utiliza esto. Y yo, claro, he querido destacar, porque eso a mí sí me ha interesado y lo que me ha estudiado, pues eso, ¿quién manda en el mundo? Dice él. Y este es el problema que yo lo he traído a España, ¿no? Y nunca puede estar más vigente, pero en Europa no hay un pensador más vigente. Incluso, hoy, ¿quién manda en Europa? El otro día, cuando era el presidente de la Unión Europea, este señor, que tenemos aquí, y se reúnen prácticamente todos los presidentes de Europa y a este no lo llaman. ¿Quién manda en Europa? Y este es el tema que, claro, nada más acabar la guerra mundial, por eso es llamado a Berlín. La meditación de Europa, pues creo que sigue siendo fundamental. Y su crítica a la élite política sigue siendo clave. Sin embargo, no hay un Ortega
la crítica a la élite política no significa que no sea necesario un porqué. Es el único pensador europeo que se enfrenta a la jaula de hierro de Weber y al nihilismo. Bueno, yo creo que ya sí, que son las dos. Si queréis abrir un pequeño turno de debate y seguimos con el debate de preguntas a las conferencias. Bueno, lo que decía antes, pero bueno, yo quería decir, de Ortega hoy, ¿no? Que yo creo que no interesa releerlo, ¿no? Porque no interesa España, ¿no? Y porque no interesa Europa tampoco, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, que lo que está en decadencia es España y es la civilización europea y la civilización occidental en realidad, que lleva estando en crisis mucho tiempo. Vosotros tenéis más edad que yo, pero en la facultad, y también lo has vivido, sigue estudiándose la cultura alemana, la filosofía alemana, y no la española, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ni la europea, o sea, no la española, ni la europea, o sea, la europea que no sea alemánica, ¿no? Se estudia mucho toda la filosofía alemana y sigue pasando hoy, cuando en realidad, eso que has dicho cuando le preguntan a Ortega por qué me leen a mí, ¿no? ¿Por qué me leen a mí en Alemania o en Francia? Cuando ya leían, los alemanes estaban leyendo literatura española del siglo de oro, ¿no? Aprendían español para leer a Calderón, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, me refiero que creo que los españoles tenemos cierto complejo de inferioridad, ¿no? de nuestra cultura, que creo que sí ha sido fundamental para crear la civilización europea, en realidad, ¿no? Actual. Entonces, es verdad que yo creo que hoy en día Ortega, que pues es una figura que hay que recuperar otra vez para recuperar la democracia, ¿no? Y no solo Ortega, ¿no? Otros, como has dicho tú, porque es verdad que tenemos una responsabilidad, creo que España, fundamentalmente frente a Europa, ¿no? Yo soy más de Unamuno, creo que hay que españolizar no solo Europa, sino yo iría más lejos, ¿no? El mundo. O sea, yo creo que cuando España era un imperio se vivía mejor, ¿no? Bueno, era otra época, no teníamos la técnica que tenemos hoy, pero se vivía mejor y había más personas, ¿no? Recordando a María Zambrano, la gente era más persona que ahora, ¿no? Pues yo a los 18 años me convertí en un prisionero y en una víctima de la escuela de Frankfurt. No solo yo, sino muchos. Menos mal que me liberé, porque entonces yo, que tenía un estilo, que había sido premio de redacción en sexto curso de bachillerato, muy, en fin, de Azorín y de todos estos, y de pronto me puse a escribir en plan: la absolutez de la cosa no es lo que va con el yo, sino que va con otro. Entonces, que conservo trozos, afortunadamente al cabo. Y entonces, claro, me leí todo de Adorno, conocía al primer traductor de Adorno, que de la Vega se llamaba, que Rafael de la Vega. Rafael de la Vega. Yo un cuadro allí, No, en su pueblo Avise, que estaba aquí. Pues yo lo conocí cuando tenía 18 años en Juventudes Musicales, precisamente. Creo que lo publicó el Trial. Pero saliste pronto de ahí, ¿no? Y leí las obras todas de Adorno, y siempre cuento la anécdota que, claro, había una librería alemana, Bufos, que estaba en el Paso de Recoletos, en la acera del Fijón, pero un poco más hacia Cibeles, y entonces para mí Adorno, tío, no, pues era un autor. Entonces digo aquí, por favor, ¿qué libro quiere usted? Yo quiero un libro de Adorno. Ah, de ornamentación. Y digo, no, por favor, de Theodor Wiesengrun Adorno, para allá. O sea que, y tuve, eso sí, fui prisionero y víctima de Adorno, Horkheimer, Marcuse, desgermanizar el mundo. O sea, por eso yo he contado antes que lo que nos ha pasado, la experiencia mía es similar, bueno, bien más grave todavía, porque me costó mucho salir de la escuela de Frankfurt. Yo hice mi tesina, entonces está publicada en la facultad, 140, a veces fui un día a una cosa de esos exámenes, basuras y tal, y una señora hablaba de Adorno y tal. Entonces dije, sería conveniente que usted viese la bibliografía que se presentó en el año 75 sobre Adorno. Y entonces, yo eso no lo he visto. Digo, bueno, en el año 78 se hizo una tesis doctoral sobre Adorno, Horkheimer y Marcuse. Y dice, pues tampoco lo he visto. Digo, pues mire usted, sería conveniente, ya he publicado. Y entonces me dijo, eso que está usted diciendo, profesor, yo no sé, dígame el autor. Digo, soy yo. Entonces, claro, la muy creativa, y quien me dirige aquí yo era mucho peor, la señora. Usted decía una serie de tonterías, en fin, de filogema, filosofema. No, y acabo. Y en un año, yo me costó liberarme mucho. Tengo un libro que cuando yo vengo de Alemania me dicen, oye, me invitaba a todo el mundo a dar clases sobre Habermas. Y yo decía, pero si yo no soy habermasiano, están mis libros ahí, que soy muy crítico de Habermas, siempre lo he sido.
Pero bueno, me di muchas conferencias y gané mucho dinero con eso, por Fátima. Pero luego me costó mucho liberarme, pero me dijo, el mayor ensayista que hay, poeta en este momento, si no es lengua hispana, creo, mexicano, que es Gabriel Zahir, dice, qué alegría que usted se liberase de esto. Y me liberé leyendo un libro suyo, que era la teoría de la práctica, que es puramente, en fin, un texto orteguiano. ¿Y por qué Gabriel Zahir tiene ahora en este momento, nació en el año 34, está vivo, coleando, nadie le ha visto la cara, los amigos que nos vamos a su casa y tal? Y entonces yo le dije, bueno, ¿por qué coincidimos? Igual que ahora que podemos coincidir con Ignacio y yo en muchas cosas, coño, nos contamos cosas, coño, se me ha pasado a mí lo mismo y tal. Entonces me dice Gabriel Zahir, me dice, mira, Agapito, yo entré en esto, él es ingeniero, porque me dio clase un orteguiano. Un orteguiano que regresó, es que esto es muy importante, porque seguramente llegan ustedes, a lo mejor tardo mucho en verla y no se lo voy a contar para que sepa de lo que va esta historia y la importancia que tiene la Escuela de Madrid. Y es un orteguiano que tiene que ver mucho con una señora que tú has citado antes, y la cual yo tengo hasta editado un libro sobre ella, su último libro, Notar de un método, lo edité yo. Y que esta señora no quiso regresar nunca a España, nada más que cuando la trajo Solana. ¿De acuerdo? Pero había uno que se había ido con ella, bueno, se había ido de otras maneras, mucho más jodido, porque ella salió en el coche de hazaña, en un Rolls Royce, y el otro se había ido de manera más jodida, igual que se fue Ortega en el 36, que quizás se salvó de milagro, y ella lo sabía. Rafael Dieste, grandioso poeta en gallego y en castellano, que ya en el 36 tenía una obra en gallego extraordinaria y en castellano, pero regresa en el 58, o antes, 56 o 58, regresa a España. Ella no regresó, pero esto es muy importante para nosotros hoy, que hablamos de odios, de alegría, de amores. Naturalmente Rafael Dieste se llevó aquí, nadie se metió con él, siguió su obra. Es verdad que en aquel momento había un falangista que pasa por ser un progresista, perdóname, pero es importante esto, que se llamaba Gonzalo Torrente Ballester, que era el crítico de arte, y nunca hizo una mención de su compañero gallego en el diario Informaciones, mientras que él era, hombre, luego después es el que ha legitimado el tránsito, uno de los que ha legitimado el tránsito de la democracia orgánica a la inorgánica. Él, pero es muy importante esto. Claro, ¿por qué digo esto? Le llamo yo a esto los azares del exilio. O sea, es que hay gente, y los dos son de la escuela de Ortega, ¿de acuerdo? Y Rafael Dieste fue el maestro de Gabriel Zahir en su exilio en Monterrey, en México. ¿De acuerdo? Y entonces, de ahí viene que yo descubro en México un día que leo un libro de Gabriel Zahir, es otra historia, muy interesante es este libro, que me lleva a Ortega. Entonces, esto es importante el que recuperemos, porque no es solamente la influencia, y por eso yo he citado a Octavio Paz, la influencia, es decir, es imposible concebir el mundo sin Ortega, y yo lo digo esto sin ninguna exageración. Perdóname, Carlos, quería contar este rollo, pero es que me interesaba. Antonio Rodríguez Huesca, sí, me parece fundamental. Yo lo he citado aquí muchas veces. Para entender la dimensión profunda de Ortega como filósofo sistemático. Y luego, por poner un ejemplo que yo he estudiado, Jorge Semprún, su padre José María Semprún, el Grupo Munier, despacha a Ortega entre los es un pensador racional y burgués. Es así, estamos. Es lo mismo, porque te agradezco mucho el comentario. Tomemos aperitivo. Venga, vamos a seguimos a ver.